Buenas tardes, vamos a continuar entonces con segundo tema del segundo bloque de morfología, que es el sistema respiratorio. Soy yo de nuevo, mi nombre es Juliana Mujica, como ya lo saben, y vamos a comenzar entonces a ver sistema respiratorio. En el sistema respiratorio vamos a comenzar con lo que es esta definición. Está formado por un conjunto de órganos que tienen como principal función llevar el oxígeno atmosférico hacia las células del organismo y eliminar del cuerpo el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Entonces, esta es la definición de lo que es el sistema respiratorio como tal. ¿Qué órganos van a componer ese sistema respiratorio? Entonces vamos a ver que tenemos entonces a lo que son las fosas nasales, la nasofaringe como tal, la laringe, la tráquea, los bronquios y como tal los pulmones. Entonces vamos a estudiar uno a uno todos estos órganos que van a constituir a las fosas nasales. Perdón, al sistema respiratorio, iniciando con las fosas nasales, luego vamos a estudiar a lo que es la laringe, tráquea, bronquios y por último que tiene bronquios, perdón, y por último vamos a estudiar a los pulmones. Entonces comenzamos con la nariz. La nariz, vamos a ver que está localizado en todo el medio de la cara, ¿verdad? Va a tener anatómicamente, ¿verdad? Vamos a observar en ella el dorso de la nariz, constituida por una raíz, un vértices y las narinas, que son estos orificios a través de los cuales se conduce el aire. Y tenemos entonces a lo que es la parte media, que es el tabique nasal. Esto es en su capa externa. Y por último tenemos a estas estructuras formadas por cartílago, que son el ala de la nariz. El ala de la nariz. Entonces tenemos un dorso, un ala, un tabique. Y el dorso tiene una raíz, un vértice y tiene también a lo que son las narinas. El esqueleto de la nariz tiene una porción ósea constituida por el hueso nasal como tal y una porción cartilaginosa constituida por el cartílago triangular, como ustedes lo observan aquí, y el cartílago crural lateral, con algunos cartílagos también alares. Ellos constituyen todo lo que es el esqueleto cartilaginoso de la nariz y con su esqueleto óseo como tal. ¿Y qué función tiene esas fosas nasales? A través de ellas entonces está la entrada del aire, ¿verdad? Esas fosas nasales tienen como función pasar el aire a través de ellas. En ella van a tener unos vellos que van a ayudar a humidificar, a calentar ese aire para que pase a posterior a los pulmones. Las fosas nasales como tal están divididas por un tabique en una mitad derecha y una mitad izquierda. Esto es muy importante que se lo sepan mis niños, y vamos a ver cuáles son los límites de esas fosas nasales. Toda esta estructura que ustedes observan acá son las fosas nasales. Las fosas nasales tienen un techo que vendría siendo esta parte superior de ella, que está constituida por lo que es el hueso frontonasal, el hueso etmoidal, ¿sí? Esta es parte del seno paranasal frontal, el hueso etmoidal y el hueso esfenoidal. Estos huesos, perdón, el frontonasal, el etmoidal y el esfenoidal, entonces aquí lo tienen, el nasal, el frontal, el esfenoidal, perdón, el etmoidal y el esfenoidal constituyen el techo de las fosas nasales. El suelo lo constituyen ¿quiénes? El paladar duro y el paladar blando. Entonces, este paladar que ustedes observan aquí, que es un paladar duro y luego tienen un paladar blando, lo constituye el suelo de las fosas nasales. La pared media está dada por el tabique nasal, que aquí no la vamos a ver porque fue seccionado para que podamos ver esta otra mitad de lo que es las fosas nasales. La pared lateral está dada por los cornetes nasales, que son estas estructuras que salen
o se protruyen en estas fosas nasales y tenemos un cornete nasal superior, un cornete nasal medio y un cornete nasal inferior. Esa es la pared lateral de esta fosa nasal. La entrada anterior está dada ¿por quién? Por las narinas, que son los orificios que tenemos en esas fosas nasales. Y la entrada posterior va a estar dada ¿por quién? Por las coanas, que la coana va a dar origen a lo que es la nasofaringe. Ese orificio posterior que vamos a tener son las coanas y esa es la entrada posterior de las fosas nasales. Pregunta de examen, todo lo que son los límites de las fosas nasales. Los espacios que aunque no lo vemos aquí, pero lo vamos a ver, es que hay entre los cornetes, se le llama meato. Tenemos un meato superior, un meato medio y un meato inferior, porque es importante conocer a estos meatos porque en él desemboca varias estructuras, como los senos paranasales desembocan en estos meatos y recuerdan que el conducto nasolagrimal también desemboca aquí en el meato inferior. Entonces, los espacios que hay entre los cornetes se le llaman meatos. Entonces vamos a ver lo que son los senos paranasales. Los senos paranasales son extensiones de aéreas en la porción respiratoria de la cavidad nasal. ¿Por qué tendríamos aire en la cara? Porque si nosotros no tuviéramos este aire en la cara pesara demasiado y no fuéramos prácticamente hacia adelante. Entonces por eso tenemos estas estructuras llenas de aire que permiten aligerar el peso de la cara y en ella entonces a veces se alojan algunas mucosidades porque están revestidas por un tejido mucoso. Son extensiones y los huesos que lo componen se le llaman huesos neumáticos. ¿Por qué? Porque alojan aire en su interior. Por lo general deberían alojar aire y no moco, y cuando se llenan de moco producen la llamada sinusitis, es decir, hay una inflamación de esos senos paranasales dependiendo de la localización. Puede ser en el seno frontal, en el seno efenoidal, en el seno maxilar, en el seno etmoidal, etc. Los senos frontales drenan en el meato nasal medio. Tenemos a esto que está coloreado de verde, que es el seno frontal. Por eso que cuando a veces, si presionamos con el pulgar duro en esta zona y está inflamada, duele. Y entonces tendríamos una inflamación del seno frontal. ¿Dónde drena el seno frontal? En el meato nasal medio. Los senos etmoidales, que dije al revés, que son estos que tenemos aquí coloreados de amarillo y que se ven aquí en las partes laterales de esta cara, drenan en el meato nasal medio y en el superior. Los efenoidales, que los tenemos aquí en la parte posterior, que son estos como azulitos o moraditos, lo tenemos aquí, se visualizan aquí en la parte media. El seno esfenoidal drena ¿dónde? En el meato nasal superior. Y los senos maxilares, que son los que tenemos a ambos lados de la cara y de la nariz, ellos drenan en el meato nasal medio. Por lo general, todos drenan en el meato nasal medio, a excepción del etmoidal y el efenoidal, que por su localización superior también drenan en el meato superior. Entonces, estos son los senos que vamos a tener paranasales. Las funciones ya saben que es el aligerar el peso de la cara porque alojan aire en vez de moco. Cuando entonces tenemos mucosidad ahí llena, es cuando nos da dolor, dolor de cabeza, porque la cara nos comienza a pesar por la mucosidad que está alojada en ella. Vamos entonces a ver ahora una estructura también muy importante que es la laringe. La laringe la vamos a localizar ¿dónde? A nivel de la tercera a sexta vértebra cervical. Sus dimensiones son 44 milímetros de longitud, ¿verdad? 44 milímetros de longitud por 43 milímetros de ancho y 36 milímetros de lo que es la profundidad de ella. Está constituida, muy importante, muchachos, por 9 cartílagos. 3 cartílagos que son impares, que es el epiglótico, el tiroideo o el tiroides y el cricoides. Y estos cartílagos que son pares, que es el aritenoides, los corniculados y los cuneiformes.
en ella es muy importante porque vamos a localizar a quienes, a las cuerdas vocales falsas y verdaderas, y por ende entonces tiene una función respiratoria porque a través de él pasa el aire hacia los pulmones, una función de vocalización. ¿Por qué? Porque conseguimos a él, a quienes, a las cuerdas vocales verdaderas y falsas, y una función de deglución porque vamos a ver que el cartílago epiglótico hace una función de cierre para que entonces la comida no pase al interior de las fosas del aparato respiratorio, sino que se vaya hacia el aparato digestivo. Entonces, pues, también tenemos con él una función de deglución. Y una de las más importantes de la laringe es la de vocalización. Por eso es que tenemos a esta niña aquí cantando. Entonces vamos a ver a la laringe en una vista lateral y en una vista anterior, lateral y sagital, para que puedan observar sus estructuras. Aquí tenemos entonces al cartílago epiglótico, que lo tenemos aquí y aquí visualizado, y en esta estructura vendría siendo este que tenemos acá, el cartílago epiglótico o la epiglotis, como le conocemos también. Luego entonces vamos a tener a lo que es el cartílago tiroideo, y posterior a él entonces tenemos al cartílago cricoides. Estos son los tres cartílagos impares que tenemos a él, y ella se va a continuar ¿con quién? Con la tráquea. Entonces aquí tenemos los 44 milímetros que mide en su longitud, ¿ok? Anterior a él vamos a tener al hueso hioides, que es el único hueso que tenemos a nivel del cuello, y si le hacemos un corte sagital a él, entonces podemos observar parte de la lengua, esto es parte del hueso hioides, esto es entonces la epiglotis, el cartílago epiglótico. Aquí tenemos parte de lo que son los cartílagos cuneiformes y el corniculado, que son dos acá, por eso que son pares, porque están uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Y tenemos entonces luego, para que vean, observen lo que son las cuerdas vocales, ¿ok? Las cuerdas vocales, tenemos unas cuerdas vocales superiores y unas inferiores. Las cuerdas vocales superiores son falsas y las cuerdas vocales inferiores son las cuerdas vocales verdaderas, ¿ok? Son las cuerdas vocales verdaderas. Aquí tenemos parte de lo que es el cartílago tiroideo y el cartílago cricoides. Aquí tenemos parte de algunos músculos que también van a estar conformando ellos. Entonces aquí tenemos lo que son las cuerdas vocales falsas, que son las superiores, y las cuerdas vocales verdaderas, que son la epiglotis. Cumple una función como de protección. Cuando estamos comiendo, aquí tenemos a la lengua y vamos a tragar el alimento, este epiglotis se cierra y cierra todo lo que es el sistema respiratorio, para que el alimento pase a la parte posterior de él, al esófago, y no entre a las vías respiratorias. Esa es la función que hace la epiglotis, porque eso entonces tiene función también de deglución. Él se cierra entonces para que el alimento pase al esófago y no llegue, pero cuando estamos hablando y comiendo a la vez, entonces él no sabe si cerrarse o abrirse, y por eso es que a veces la comida pasa entonces a lo que es la vía respiratoria y nos da tos. Espacio que hay entre las cuerdas vocales falsas y verdaderas se le llama ventrículo laríngeo. Ventrículo laríngeo. Pero hay un espacio que está entre las cuerdas vocales verdaderas y verdaderas, ¿verdad? De un lado al otro, y eso es la glotis. Este espacio que ustedes ven aquí negruzco se le llama ventrículo laríngeo, pero es el espacio que está entre las cuerdas vocales falsas y verdaderas. Pero el espacio que hay entre las cuerdas vocales verdaderas de un lado al otro se le llama glotis. La modificación de esas cuerdas vocales verdaderas, entonces, es lo que nos produce la voz. A nivel histológico vamos a observar que la laringe, entonces, como ya lo hablábamos anteriormente, va a estar constituido, ¿sí? Tiene una luz, porque tiene un espacio donde pasa el aire, ¿verdad? Y en él va a tener una mucosa que lo va a revestir a la luz, que es la mucosa respiratoria. Luego va a tener parte de una submucosa. Después vamos a tener el cartílago hialino y por último vamos a observar en él la adventicia. Entonces,
mucosa respiratoria, ya vamos a ver de qué está constituida esta mucosa respiratoria. Luego tenemos a la mucosa, submucosa, cartílago hialino. Mire cómo se observa el cartílago hialino de un basófilo bastante intenso. Y por último va a estar revestida por una adventicia. Luego vamos a tener a lo que son las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Como ustedes lo observan, las cuerdas vocales van a tener epitelios diferentes. Obsérvenlos aquí y aquí a mayor aumento. Entonces, aquí tenemos a las cuerdas vocales falsas en la parte superior y las cuerdas vocales verdaderas en la parte inferior. Las cuerdas vocales falsas van a tener un epitelio plano, estratificado, no cornificado, mientras que las cuerdas vocales falsas van a tener un epitelio de la mucosa respiratoria, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Entonces van a diferenciarse en el tejido también que los va a revestir. La tráquea le continúa entonces a la laringe, ¿sí? Es una extensión, entonces aquí tenemos a la laringe y se continúa con la tráquea. Va entonces desde la sexta vértebra cervical hasta la quinta vértebra torácica, ¿ok? Hasta la quinta vértebra torácica. Las dimensiones son de 9 a 15 centímetros de longitud y de 2 a 2.5 centímetros de diámetro. Tienen una forma casi cilíndrica porque ya son aplanadas por detrás, ya la vamos a ver. Y las estructuras son cartílagos hialinos, está constituida entre 16 a 20 anillos o pseudoanillos de cartílago hialino, ya vamos a ver porque en la parte posterior no se terminan, por eso se le dice anillos entre comillas. Y en ella entonces vamos a ver sus características macroscópicas y características microscópicas de ella. Este es un corte posterior de ella. Observamos a la tráquea con sus cartílagos traqueales entre, como ya lo decíamos, 16 a 20 pseudocartílagos. ¿Por qué? Porque miren cómo observen cuando ellos no se cierran en la parte posterior de cartílago, sino que se cierran con una porción de músculo liso, ¿ok? Músculo liso traqueal. ¿Y qué función tiene? Ya transportar el aire entonces ¿desde dónde? Desde la laringe a los bronquios. En la parte inferior de ella, donde va a ocurrir la bifurcación de los bronquios principales, hay una estructura que se le llama carina y que está entonces a nivel de dónde? De la quinta vértebra torácica, que hasta allí es donde llega ¿quién? La tráquea. Y histológicamente tiene lo mismo, una mucosa respiratoria, tiene una submucosa, luego tiene cartílago hialino, ¿verdad? Y por último su adventicia. Este es un corte histológico en su parte posterior. Obsérvense cómo los cartílagos hialinos llegan hasta aquí y luego llegan hasta aquí y se continúa esta parte posterior en la que no hay cartílago hialino, sino que hay fibras musculares lisas de músculo traqueal que lo cierran. Vamos entonces a continuar ramificando al sistema respiratorio y nos vamos a ir a lo que son los bronquios principales. Llegamos a la tráquea, a la carina, nos vamos a dividir carina con C, muchachos, no con K, carina con C. Nos vamos a ir entonces a la bifurcación de ella, dándonos lugar a los bronquios principales. Los bronquios principales vamos a tener un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo, así muchachos, con nombre y apellido. Bronquio principal derecho, un bronquio principal izquierdo, con características anatómicas que nos van a dar diferencias entre ellos. El bronquio principal derecho, ya lo vamos a observar más adelante, mide de 2.5 centímetros de longitud, es más ancho, más corto y discurre más verticalmente que el izquierdo. El bronquiolo principal izquierdo mide 5 centímetros de longitud, ya ven ahí la diferencia, presenta menor calibre, es decir, es más fino, es menos ancho que el derecho y discurre más horizontalmente. Esto hace que el bronquio principal derecho, por sus características de longitud y de anchura, sea un bronquio donde si algún niño o algún adulto se traga algún cuerpo extraño, él tienda a alojarse en este bronquio principal derecho. Los bronquios principales se van a dividir y nos van a formar estas estructuras.
Ellos se van a ramificar. Los bronquios principales derechos o principales derechos e izquierdos se ramifican y forman los bronquios lobares que se van a cada lóbulo pulmonar. Ellos luego se van a seguir a bronquios segmentarios que se van a ir a cada segmento del pulmón y luego se van a subdividir en bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y por último vamos a tener a ¿quién? Al alveolo pulmonar, que es la última estructura, la célula alveolar, donde va a ocurrir ¿qué? El intercambio gaseoso. Y esto es parte de la bifurcación de eso, lo que pasa es que está muy pequeño, bronco principal derecho, bronquios, todavía lobares, bronquiolos, lóbulo, diafragma y algunas otras estructuras. Vamos a verlos aquí en sus estructuras macroscópicas y microscópicas. Entonces tenemos aquí parte de la tráquea, la carina, aquí tenemos el bronquio principal derecho, obsérvense que es más corto, ¿verdad? Más ancho que el bronquio principal izquierdo, que lo van a ver entonces que es más largo, de 5 centímetros, menos ancho, y la posición en la que les discurren también es diferente en ambos. Luego vamos a tener a lo que son los bronquios lobares, que van a ver 3 o 2 dependiendo del pulmón en el cual estemos, y de ahí se van a los bronquiolos segmentarios, los bronquios segmentarios se van a los bronquiolos terminales, luego el respiratorio y así sucesivamente hasta que nos vamos a convertir en una única célula con una única capa de células que se llaman alveolos. Cuando están reunidos varios conjuntos así, estos son los sacos alveolares. Y aquí vamos a observar entonces una estructura histológica de estos bronquios cuando son, esto ya sería un bronquio no principal, sino un bronquiolo terminal, donde todavía vemos la estructura cartilaginosa que hay en estos bronquios, y muy importante en ellos que ustedes observen que tienen un músculo liso a su alrededor. Ese músculo liso a su alrededor es el que se comprime o se contrae durante las asmas y todos esos procesos inflamatorios que hay en el bronquio, y es el que comprime entonces la luz del bronquio y la persona no puede respirar. Por eso se le dan broncodilatadores que dilatan este músculo y hacen que la persona entonces respire mucho mejor. Aquí tenemos un bronquiolo terminal, ya en la última fase de un bronquiolo respiratorio, donde ya no tiene estructuras ¿cómo se llama esto? De cartílago, sino que tiene prácticamente la mucosa y algunas estructuras alrededor de la adventicia y constituyen lo que es los bronquiolos. Ya esto es un bronquiolo terminal, pasando a las otras estructuras de los conductos alveolares, sacos alveolares y por último una única célula que se le llama alveolo. Esto es muy importante conocer lo que es la mucosa respiratoria. Entonces, ¿qué es la mucosa respiratoria? Como yo les decía anteriormente, toda mucosa está constituida por un epitelio, una lámina propia o porium o un tejido subyacente. El epitelio de la mucosa respiratoria, pregunta de examen, es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Y aquí ustedes pueden observar los cilios que se están desprendiendo. Entonces, un epitelio pseudoestratificado, como yo les decía, forman pseudocapas. Cilíndrico porque sus células son cilíndricas, ciliado porque tienen cilios en su parte superior, y con células caliciformes, perdón, que son estas células blancuzcas que en su interior tienen moco. ¿Okay? Con un corion o una lámina propia, como ustedes lo ven, con bastantes células en su interior y que constituyen lo que es su lámina propia o corion para conjuntamente formar lo que es la mucosa respiratoria. Todo el tracto respiratorio tiene misma mucosa. Todo el tracto respiratorio tiene este mismo epitelio. Por eso se repite, se repite y se repite, y no lo vamos a estar diciendo a cada rato, pero todas las estructuras tienen esta misma mucosa. Y por penúltimo nos vamos a ir con lo que son los pulmones y la capa que reviste los pulmones, que son que es la pleura. Entonces tenemos a los órganos vitales de la respiración, que son los pulmones, donde van a estar ubicados en la caja torácica. Tienen forma piramidal, como ustedes lo pueden observar acá. Tenemos dos pulmones, ¿sí? Uno derecho y uno izquierdo.
El derecho pesa 600 gramos y el izquierdo pesa 500 gramos. Cada pulmón tiene un vértice que está por encima de la primera costilla, tiene tres bordes, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior, ¿sí? Tiene tres superficies, una superficie costal, donde ustedes van a ver que esa superficie costal, las costillas se quedan inmersas o se ven como dibujadas dentro de los pulmones, una mediastínica que da hacia el mediastino y una diafragmática que da en el descanso de ellos sobre el diafragma. Los pulmones, entonces, ¿cómo los vamos a dividir? Tenemos un pulmón derecho y tenemos un pulmón izquierdo. El pulmón derecho tiene tres lóbulos, está dividido en tres lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Y el pulmón izquierdo está dividido en un lóbulo superior y solamente en un lóbulo inferior. Y tiene cisuras en el lóbulo derecho, el pulmón derecho tiene dos cisuras, una cisura oblicua y una cisura horizontal, que no se ve muy bien acá, y el izquierdo tiene dos con una sola cisura, que es una cisura oblicua. ¿Qué son las cisuras? Esos espacios en los cuales se van a dividir a los lóbulos. Vamos a ver si en esta sí se ve muchísimo mejor. En esta entonces tenemos el lóbulo superior derecho del pulmón, o el lóbulo superior del pulmón derecho. Tenemos el lóbulo medio del pulmón derecho y el lóbulo inferior del pulmón derecho, con su cisura horizontal y su cisura oblicua. En este lóbulo, en este lado, perdón, izquierdo, tenemos el lóbulo superior del pulmón izquierdo, lóbulo inferior del pulmón izquierdo con su cisura oblicua. Aquí en el pulmón izquierdo hay una estructura muy importante anatómica que se va a observar, que es la escotadura cardíaca, porque recuerden que él aloja gran parte del corazón en su interior. Entonces ustedes levantan por aquí un poquito y se ve la escotadura cardíaca. Tenemos una parte en lo que es el lóbulo superior del pulmón izquierdo, una estructura que sale por encima de él que se le llama língula, que se dice que ese podría haber sido el esbozo de lo que iba a ser el lóbulo inferior de este pulmón izquierdo, pero que no se desarrolló. Y a veces en esta cara anterior podemos ver lo que son las impresiones costales en los pulmones, que claro, como esta es una foto no real, no se observan, pero sí se observan en las estructuras cadavéricas. Y a nivel microscópico, esto es lo que vamos a ver en un corte histológico de pulmón. Obsérvense, bueno, todos estos son sacos alveolares. Aquí tenemos un bronquiolo. Esta es una arteria pulmonar pequeña. Aquí tenemos a un bronquiolo terminal, obsérvenlo acá. Este es una vena bronquial. Aquí tenemos parte de lo que son sacos alveolares y todas estas estructuras blancuzcas que ustedes observan acá son alveolos, que es donde ocurre el intercambio gaseoso. Esto es parte de lo que ocurre entonces a nivel pulmonar, como lo hablábamos en el sistema respiratorio, decíamos que había un intercambio gaseoso a través de una barrera hematoalveolar. Recuérdense entonces que donde tenemos el aire está ¿dónde? En los alveolos, y esta sangre que viene full de CO2. El CO2 lo pasamos a los alveolos y los alveolos nos dan entonces oxígeno, convirtiendo entonces esta sangre en sangre desoxigenada, con una hemoglobina sin oxígeno, a una sangre oxigenada. Entonces, a nivel de ellos ocurre este intercambio gaseoso. ¿Por qué es fácil ocurrir este intercambio gaseoso? Porque la célula del alveolo tiene una sola capa celular, ¿sí? De células planas, que a estas células también se le dicen neumocitos, ¿verdad? Y que de ellas entonces hay una célula plana tanto en el alveolo como en lo que es el capilar. Entonces puede producirse fácilmente ese intercambio gaseoso. Entonces, como lo ven, el capilar le da CO2 al alveolo y el alveolo le da entonces oxígeno al capilar para que
esa sangre salga entonces oxigenada a través de las venas pulmonares. Entonces, aquí lo tenemos, alveolo, capilar y el intercambio. Por último, vamos a tener entonces a la estructura que recubre esos pulmones y que los protege también. Es un saco seroso que consiste en 2 membranas continuas. Parecido a lo que veíamos en las cubiertas del corazón, tienen una pleura visceral que se adhiere a los pulmones y se introduce incluso en su cintura. Es una pleura entonces que es visceral y una pleura que es parietal, que ella va a revestir a las paredes del tórax. Y entre ellas hay un espacio que se le llama cavidad pleural, espacio potencial entre las 2 capas y que va a contener ¿qué? Líquido pleural. Entonces, este espacio que hay entre la pleura parietal y la visceral se le llama cavidad pleural y contiene líquido pleural. ¿Qué importancia tiene eso? Al igual que en el corazón, evita que estas 2 pleuras se friccionen y puedan producir un dolor. Por eso es que hay un líquido que circunda alrededor de él, que debería ser siempre estéril y nunca debería de estar contaminado. Bueno, esto es todo lo del sistema respiratorio. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos próximamente en sistema digestivo.